Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Después de la jornada de ayer, muchas gracias. Después de la jornada intensa de ayer, Dios nos ha dejado amanecer este domingo, primero de Cuaresma, y pidámosle a Dios que nos ayude a seguir siendo transmisores de la fe en este bello ministerio que es el de ser catequistas. Vamos a ver algunas características de la espiritualidad catequético sinodal, como lo pueden ver en las pantallas. En este 22º encuentro provincial, este es el camino que se nos ha propuesto y que estamos llevando a cabo. Primero, la primera conferencia, escuchar, es decir, los retos sinodales que nos presenta la conversión, la primera conferencia. Segundo, discernir los rasgos sinodales, en Jesús y en las comunidades antiguas, cómo vivieron ellos la sinodalidad, el caminar juntos, como el libro de Hechos de los Apóstoles lo presenta. Tercero, ahorita, las características espirituales para una catequesis sinodal, y un momento después, misionar, exigencias sociales de la catequesis sinodal. Hay una frase de San Francisco de Asís, el patrono de la catequesis en Campeche, que dice: oh Dios, concédenos querer siempre lo que te agrada. El discernimiento consiste en descubrir la voluntad de Dios y hacer su voluntad en nuestra vida. Como dice Santa Teresa de Jesús, hacer la unión de voluntad. La espiritualidad es fundamental para la vida de todo ser humano, particularmente para la vida del cristiano. En la espiritualidad se hace viva. Allá los de las ventas, a ver si nos dejan vender menos, porque se siente mucho murmullo. La espiritualidad consiste en hacer operar al Espíritu Santo en nosotros, porque el Espíritu Santo es propiamente quien construye la comunión. ¿Cómo queremos caminar juntos en sinodalidad si no dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros? Y el Espíritu Santo, cuando actúa, va creando espiritualidad. Cuando no hay espiritualidad, vemos división, vemos desencuentro, vemos que Babel se hace presente y no Pentecostés. Por lo tanto, practicar la sinodalidad, no hacerlo como un aspecto social, como vida social, sino como una práctica espiritual. La sinodalidad debe ser una práctica que emana, que sale, que surge del Espíritu Santo. Ser catequista es tener una vocación sinodal, y esta crece a través de la vida espiritual. ¿Cómo se puede entender una catequista o un catequista que camina solo, que va solo, que solo crea sus propios programas, su propio sistema, su propia manera de ayudar a prepararse para los sacramentos? La acción catequística es una acción en la iglesia, y en la iglesia es conducida por el Espíritu Santo. Por ende, la acción catequética debe ser una acción sinodal, impregnada de experiencia espiritual. Digamos todos juntos el lema de este encuentro: catequistas con un nuevo corazón. Los de Tabasco dicen la primera parte, el resto la segunda. Vean cómo el lema ya nos habla de un nuevo corazón. Dice el profeta Jeremías: Señor, tú que eres el alfarero, destruye lo que está mal y haz de mí un vaso nuevo. El corazón nuevo es obra
de Dios, obra del Espíritu Santo. Y para hacernos nuevos nos tiene que quitar y despojar del hombre viejo, una acción del Espíritu Santo, una acción que es propiamente espiritual. Y si ya estamos despojados del hombre viejo, entonces ahora sí podemos caminar juntos a hacer la acción de Jesús, predicar el Evangelio, como lo vamos a oír en el Evangelio de hoy de San Marcos. Vamos a leer un texto de San Juan. Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que pertenece unido a mí y yo unido a él, da muchos frutos, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Palabra del Señor. ¿Cómo quiero dar frutos en la catequesis si no estoy arraigado en Cristo? ¿Cómo voy a dar frutos en mi familia si no me dejo conducir por el Espíritu Santo? ¿Cómo voy a dar frutos si no alimento la espiritualidad? Dice Cristo, el que no junta conmigo desparrama. La experiencia de frustración viene precisamente por una falta de espiritualidad, por una falta de invocar y hacer presente al Espíritu Santo en nosotros. Hay tres elementos claves en la sinodalidad, como el sínodo universal nos lo está pidiendo: comunión, participación y misión. Comunión, caminar juntos. Participación, responsabilizarnos. ¿Cuántas veces nos quejamos de que no asumimos responsabilidades? De que no queremos pero no hacemos, de que a veces invitamos pero no vienen, o que a veces también nosotros no queremos dar un paso adelante. Cuando hay espiritualidad se pueden asumir compromisos por el Evangelio, por la causa de Cristo, y podemos decir: el celo de la casa, el celo de Dios me devora, como lo dice Cristo en el Evangelio de San Juan cuando expulsa a los vendedores del templo. Y entonces la misión es un efecto, una consecuencia de haber cultivado la espiritualidad. Después del ser, de cultivar y alimentar el ser, viene el hacer. Aquel famoso texto de Marcos capítulo 3 versículo 14 y 15, Jesús llamó a sus discípulos para que estuvieran con él, se alimentaran en su espiritualidad, hicieran comunión, hicieran colegio, hicieran fraternidad, y después mandarlos a predicar. Ahí están los pasos en síntesis en el Evangelio que la Iglesia hoy nos invita también a nosotros a realizarlo: alimentarnos espiritualmente, favorecer la unión, la comunión, para que la misión no sea una misión de francotiradores, sino que sea una misión conjunta de iglesia, cada quien poniendo en juego sus propios talentos. La espiritualidad es fuente de renovación y dinamismo para la misión de la iglesia. La iglesia se hace pachiche cuando una naranja queda mucho tiempo expuesta, más con el calor que hace por esa zona. ¿Cómo se va haciendo pachiche? Se va secando. ¿Qué es lo que hace que la iglesia no se seque? La espiritualidad la mantiene siempre fresca. El Espíritu Santo en la Biblia viene representado por el agua. De su costado manarán ríos de agua viva, dice San Juan en el capítulo 7. Cuando hay espiritualidad, la iglesia no se seca, no se avejenta, no se hace pachiche, sino que siempre se mantiene fresca como una lechuga. Y si está fresca, puede alimentar a otros. La misión es llevar el Evangelio de vida a otros. Por eso qué importante es, fundamental, la espiritualidad en la iglesia. La espiritualidad hace que la virtud venza al vicio. Si hay espiritualidad,
las virtudes crecerán y entonces los vicios desaparecerán. En la espiritualidad nos ayuda a descubrir, ahorita menciona aquí, 4 virtudes fundamentales: el amor, el compromiso, la generosidad y la condivisión, el compartir. Estos 4 efectos de una espiritualidad, cuánto bien hacen a nuestra iglesia cuando se viven. Una iglesia caritativa, una iglesia samaritana, una iglesia que ve por la urgente necesidad de los demás, como lo hace Cristo. Ve un endemoniado, le saca el demonio. Ve un leproso, le limpia la lepra. Ve un paralítico, le devuelve a la sociedad quitándole la parálisis. Ve pecadores, los incluye para que precisamente en su inclusión entren en ese proceso de conversión que los reintegre de una manera distinta a la sociedad. La catequesis impregnada de espiritualidad va a generar estas situaciones: amor, compromiso, generosidad, condivisión. Y esto para nosotros es fruto del bautismo. Si en el bautismo hemos renunciado al demonio, el demonio ya no vive en nosotros y entonces Dios habita en nosotros. Somos templo y morada de Dios en nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 6. Hay una oración de San Francisco de Asís que le llama el saludo a las virtudes. El saludo a las virtudes. Aquí pongo algunas que San Francisco de Asís menciona. Dice Francisco de Asís: en donde están la caridad y sabiduría, allí no hay temor ni ignorancia. Vean cómo se aplican las obras espirituales, tanto las obras de misericordia espirituales como corporales. Donde hay caridad y sabiduría, no hay temor ni ignorancia. Donde señorean la paciencia y la humildad, allí no existe la turbación. En donde reina la pobreza con alegría, ahí no hay codicia ni avaricia. En donde se da tranquilidad y ocupación, allí el enemigo no puede penetrar. Hoy que hablamos y nos quejamos tanto de la violencia, tanto doméstica como citadina o pueblerina, donde hay tantos cárteles que se van multiplicando, ¿por qué ha sucedido eso en un país tan religioso? San Francisco de Asís nos da una respuesta: si cultivamos la virtud, ya no habrá avaricia, codicia, ya no buscarás el dinero a costa de la salud y de la vida de tus hermanos. Si hay tranquilidad y ocupación, el enemigo no puede penetrar. La pereza es la madre de todas las virtudes y estamos generando una sociedad muy perezosa. Intelectualmente no queremos estudiar, laboralmente no queremos trabajar, espiritualmente no queremos alimentar el espíritu. Y entonces, si estamos desocupados, el demonio ocupa al desocupado, lo toma y no lo soltará a menos de que la gracia de Dios se haga presente. En cambio, cuando hay ocupación y tranquilidad, puedes hacer un discernimiento de los espíritus para que el espíritu no te engañe con su estrategia. Donde hay misericordia y discreción, no hay superficialidad ni endurecimiento. Hoy, algunos artistas, si se les puede llamar así, son los que tienen más seguidores en Instagram o Facebook, pero son artistas que ni cantan, aunque son cantantes. Son artistas que no hablan de poesía, sino hablan de majaderías. Son artistas que no son modelo de educación, sino todo lo contrario, y por desgracia esa contracultura estamos creando. ¿Qué es lo que nos falta? Promover misericordia y discreción para evitar el esnobismo, el protagonismo, el exhibicionismo
el nudismo en todos los sentidos, no solamente corporal, sino también de otra manera. San Buenaventura, este gran sabio franciscano que estuvo con San Francisco, en Leyenda Mayor, una obra que él escribe, dice, refiriéndose a Francisco de Asís: el continuado ejercicio de la oración y la práctica constante de las virtudes había proporcionado a Francisco una tan grande claridad de inteligencia que, a pesar de no haber adquirido con el estudio la ciencia de las divinas letras, Francisco no tuvo grandes estudios, llegó a ser, sin embargo, a penetrar con gran sutileza de entendimiento, con una luz celestial que se le había infundido, los profundos arcanos de las sagradas escrituras. Francisco de Asís, ¿cómo llegó a ser tan sabio? Si no tuvo clases de exégesis bíblica, si no tuvo clases de teología, si no tuvo grandes maestros, por su virtud. Un hombre que se dedicó a orar, a hacer penitencia, a conocer el Evangelio, a vivirlo, y eso le hizo conocer los secretos escondidos de las Sagradas Escrituras. Lo que para muchos no es entendible, para Francisco, que hizo este camino de virtud, le fue ampliamente comprensible. Por eso qué importante en la catequesis favorecer ese proceso de virtud, de conversión, un hábito operativo bueno, como dice Santo Tomás de Aquino, de tal manera que no dejemos espacio al hábito operativo malo, que es el vicio, el pecado. Vamos a leer 10 versículos de la primera carta a los Corintios, capítulo 6. No, primera. ¿O sí le dijo segunda? Le dijo segunda. Ahora pues, con los colaboradores de la obra de Dios, les rogamos. Ah, sí, sí. Yo acá puse primero. Vamos al de la segunda, perdón. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo del 1 al 10. Ahora pues, como colaboradores en la obra de Dios, les rogamos a ustedes que no desaprovechen la bondad que Dios les ha mostrado, porque Él dice en las Escrituras: en el momento oportuno te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Y ahora es el momento oportuno, ahora es el día de la salvación. En nada damos mal ejemplo a nadie, para que nuestro trabajo no caiga en descrédito. Al contrario, en todo damos muestras de que somos siervos de Dios, soportando con mucha paciencia los sufrimientos, las necesidades, las dificultades, los azotes, las prisiones, los alborotos, el trabajo duro, los desvelos y el hambre. También lo demostramos por nuestra pureza de vida, por nuestro conocimiento de la verdad, por nuestra tolerancia y bondad, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, por nuestro amor sincero, por nuestro mensaje de verdad y por el poder de Dios en nosotros. Usamos las armas de la rectitud, tanto para el ataque como para la defensa. Unas veces se honra y otras veces se nos ofende. Unas veces se habla bien de nosotros y otras veces se habla mal. Nos tratan como a mentirosos, a pesar de que decimos la verdad. Nos tratan como a desconocidos, a pesar de que somos Areópago, bien conocidos. Comisión Diocesana de Pastoral de la Estamos Comunicación. medio muertos, pero seguimos viviendo. Nos castigan, nos matan, parecemos tristes, pero siempre estamos contentos. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parecemos que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Palabra de Dios. Oh Señor, vean qué manera tan maravillosa de Pablo de exponer cómo la iglesia antigua
fue adquiriendo virtudes. Para eso se requiere conversión y por eso van a ser grandes evangelizadores. La iglesia antigua, cómo fue transformando una cultura, la cultura romana, que estaba ya en un proceso de decadencia, y le va a dar un impulso, porque el cristiano, cuando vive la fe, cuando tiene espiritualidad, se vuelve levadura en la masa. Un poco de levadura hace fermentar la masa, un poco de sal le da sabor al caldo, y por eso Dios nos dice: ustedes son sal del mundo, luz del mundo, sal de la tierra, luz del mundo. La espiritualidad es lo que hará cambiar el mundo, lo que hará cambiar la iglesia. A veces nos pasamos lamentándonos de los problemas que tenemos. ¿Cómo vamos a resolverlos? A través de la espiritualidad. Y qué bien que el Papa nos convoca un año de la oración, porque si recobramos el silencio que nos lleva a la oración, entonces podremos verdaderamente tener oídos más atentos para que cuando Dios hable le podamos escuchar, y como buenos discípulos le digamos: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Estar en la iglesia es escuchar con profundidad. Ser catequistas, ser bautizados, es aprender a escuchar con profundidad. Por eso, el primer paso que nos piden en este camino sinodal es escuchar, no rechazar, no cerrarte, no ser fundamentalista. Esas actitudes en una iglesia sinodal no se deben dar. A veces rechazamos niños que porque esto, o papás por esto. San Pablo, ¿cómo dice? Nos tratan mal, les respondemos con verdad y con rectitud. Nos ofenden, pero no devolvemos la violencia. La virtud hace que el cristiano siempre venza el mal a fuerza de bien, como dice el último versículo de San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12. La iglesia debe escuchar con profundidad. La catequista es estar atentos a la realidad. ¿Qué pasa en nuestro mundo? No podemos estar con los ojos cerrados. Lo que se vive, lo que los niños viven, lo que los adolescentes piensan, las familias cómo se están configurando, eso es lo que debemos ver para precisamente llevar allí el evangelio de luz. Y donde hay tinieblas, sembremos luz. Donde hay desesperación, llevemos esperanza. Donde hay odio, llevemos amor. La iglesia no puede ser el avestruz que clava la cabeza en la tierra para quedarse con la iglesia ideal, sino caminar con la iglesia real e ir haciendo este proceso de cambio, de transformación. Estar atentos a la realidad de nuestro tiempo para discernir dónde actúa el Espíritu Santo. Como nos enseña Jesús, Jesús es un hombre integrado en la sociedad, se mete con la gente, anda con todo el mundo. De hecho lo tildan de ser amigo de publicanos y pecadores, de andar con borrachos y prostitutas. Pero Jesús no se queda con el comentario y reacciona al lado contrario, sino que ahí es donde precisamente va haciendo el discernimiento de los espíritus, quién ocupa qué, y por eso hace lo que tiene que hacer. El buen pastor, cuando ve que una oveja se le pierde, hace un discernimiento espiritual y dice: dejo las 99 y voy en búsqueda de la oveja perdida para reintegrarla al rebaño del Señor. Escuchar al Espíritu, hacer un discernimiento, implica metanoia, implica conversión. Por eso no podemos dejar aparte la conversión en una iglesia llena de misericordia, porque la misericordia precisamente consiste en llevar a la verdad de Dios al hombre, de quien salió Dios, a quien Dios mismo lo hizo. El mundo tiene necesidad de perdón y de reconciliación. El catequista es un ministro de misericordia. El catequista es un ministro de misericordia. Para eso requiere tener espíritu, tener espiritualidad. La iglesia existe para consolar. A destra de la iglesia vemos que hay muchos abusos,
cuántos abusos, incluso sexuales, orales, hay en las mismas familias, violencia, hay engaños, extorsiones, levantones, trata de personas, nuevas esclavitudes, peculados, etc. Pero también adentro de la iglesia tenemos nuestros aspectos a iluminar: escándalos, malos tratos. ¿Cuánta gente se va de la iglesia por el maltrato que le da el sacerdote, el catequista o el notario? Irresponsabilidades, ¿cuántas cosas las dejamos ahí tiradas a medias? Yo no lo puedo hacer, yo no lo quiero hacer, y que lo haga el que quiera, el coordinador, la coordinadora. Heridas, a veces por sentimientos no tratados, por celos mal infundados, por inmadureces que traemos. Cuántas heridas provocamos adintra misma de la iglesia, y ahí debemos ser ministros de reconciliación. También cuántos sentimientos no sanados. En una contracultura, la iglesia debe ser lugar de acogida, de descanso, de sanación. Nuestras parroquias, que son familia de familias, deberían ser eso. Hospitales de campaña, dice el Papa Francisco, deben ser puestos de pronto ayuda, como la Cruz Roja. Deben ser lugares de sanación terapéutica, corporal y espiritual, mental. Y para eso se necesita catequistas con espíritu, con espiritualidad. La carne está pronta, dice Cristo en el Evangelio, pero el espíritu es quien da vida. Charles de Foucault, quien fue un militar, también vivió mucho tiempo sin creer en nada. Después, en una buena confesión que hizo con un padre anciano, el padre Jubelín, encontró la fe, se hizo sacerdote y decidió hacerse misionero, no en la parroquia más acomodada, no en la parroquia más querendona, no con la gente más apapachadora, sino que se quiso ir al centro del desierto del Sahara, entre puros musulmanes, y ahí va a vivir 13 años y medio, hasta que un musulmán lo asesinó en 1916. Él escribe en una de sus cartas del desierto lo siguiente: los que están cerca de la pantalla lo pueden ver, para los demás lo leo. Cuanto más fuertes son las tentaciones, más profunda la sequedad, más humillantes las miserias, más le pide el divino esposo a nuestro amor la lucha, la constancia, la esperanza en su amor. Someter a nuestros pobres corazones a prueba para darnos ocasión de probarle nuestro amor. Poner nuestros corazones a prueba para que nosotros le probemos nuestro sincero amor a Dios, de fortalecerlo, de crecer en virtud y de llegar a ser más dignos de Él. El catequista debe convertirse en una hostia, y en la hostia podemos ver ya me distraje aquí con la foto. En la hostia podemos ver 4 características. Primera, la hostia es blanca, está encerrada en el sagrario, se deja manejar, la partimos, la doblamos, la comemos y es inmolada. Ser bautizados, ser catequistas es hacernos hostias. Blanca para que seamos puros, no manchados. Estar encerrados en el sagrario como Jesús, ser humildes, no soberbios. San Francisco de Asís, cómo profundizó en la virtud de la humildad. Dejarse manejar, ser obedientes. A veces los más problemas que tenemos en nuestra iglesia es precisamente la falta de obediencia, no saber escuchar a Dios y no saber escuchar las mediaciones que Dios nos pone. San Francisco de Asís, en una carta que hace a sus hermanos, les dice: en todo siempre hay que obedecer, incluso cuando alguna cosa no entendamos, excepto cuando nos manden una cosa que sea pecaminosa. Y cuarto, inmolada.
Es decir, debemos aprender a sacrificarnos. Llevamos en nuestro cuerpo por todas partes, dice San Pablo, la muerte de Cristo. San Agustín, el gran sabio de la iglesia, doctor, dice: sé tú cuerpo de Cristo para que sea un auténtico amén. Ya decíamos, la hostia tiene 4 características y nosotros nos debemos hacer hostia con Cristo, hostias puras, sacrificio espiritual y agradable a Dios, como dice San Pablo en la carta a los Romanos. Si somos cuerpo de Cristo, entonces nuestro amén será sincero, si no, será hipócrita. Y la Eucaristía, ser eucarísticos, es para que el mundo se salve, como dice Juan 3:17. La Virgen María nos ayuda en este apostolado catequístico, porque ella nos evita que la fatiga nos abrume. La espiritualidad mariana debe ser un aspecto también muy importante en la vida del catequista, para que el cansancio, la familia, el trabajo, los hijos, la enfermedad, el apostolado, el padre que me encarga, sabe qué tantas cosas, que la fatiga no te abrume, no vayas a caer ahí aplastado, aplastada por la grande roca que cayó de arriba. Segundo, que la monotonía no te canse. Hoy se habla mucho del burnout, el gran problema que tenemos en la sociedad actual, en el clero, no sé si con las monjitas, con los padres de familia, el burnout, cansados, monótonos. Como el Papa lo explica en Evangelii Gaudium, estamos monótonos. La Virgen María nos ayudará a evitar la monotonía que cansa. Ciertamente la vida es monótona, casi siempre vivimos lo mismo, pero cuando lo vivimos con espiritualidad, el amor no cansa, ni descansa, ni se cansa, dice San Juan de la Cruz. Y también nos evita la Virgen María que el fracaso nos tumbe, nos abata. Hoy hay poca resistencia al fracaso, aunque la vida está llena de fracasos. Pocas veces atinamos, muchas veces fracasamos, pero precisamente ahí está la virtud del que tiene espíritu, que ante las caídas se levanta. El pecador no es el que nunca peca, el pecador es el que cayendo se levanta, y por eso Dios lo va transformando con su gracia y lo va perfeccionando. Hay que obrar. Siguiente. Bien. Tomen su folleto. El himno en la tercera estrofa de alguna manera resume lo que estamos hablando. En la tercera estrofa, el himno de nuestro congreso resume lo que estamos hablando, porque habla de conversión, primer paso, o un paso no terminado, porque siempre estamos en un proceso continuo de conversión. Segundo, vivir el amor para ser misioneros con un corazón nuevo. Vamos a leer todos juntos la tercera estrofa, todos. Llamados. Por eso digamos el lema: catequistas con nuevo corazón, caminemos juntos a la misión. Si hay espiritualidad, obraremos sin agitación, sufriremos sin perturbación, prevendremos sin inquietud y perseveraremos sin presunción. Vamos a leer. Bueno, antes de leer, saquen su folleto en la página donde está el tema tercero. Vienen unas peticiones. ¿Qué página es? Bien, la página 46. Vamos a comenzar con Tabasco y va a decir la primera petición:
por nuestra vocación de catequistas. Todos respondemos, gracias Señor. Y luego pasamos a Campeche, dice la segunda, todos respondemos, gracias Señor, Cancún, Chetumal y Mérida. Y luego volvemos otra vez a Tabasco. Empieza Tabasco. Gracias Señor. 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 Y este es como un Salmo 150, como nos invitaba don Gerardo, a alabar y bendecir a Dios por el don que nos da ser catequistas. Ahora vamos a leer finalmente algunas bienaventuranzas de los catequistas. Los que alcancen a leer en las pantallas lo leen en voz alta. Empezamos. Bienaventurados los catequistas, palabra de Dios, que creen en el Evangelio de verdad, que ayudan a otros a que crean en él, que hacen que la doctrina se haga mensaje y el mensaje vida, que no se contentan con entretener. Siguiente. Que no tienen miedo a salir de la comodidad y del confort, que no se contentan con hacer lo que se ha hecho siempre, que salen de sus casas, de sus círculos domesticados, de las sacristías parroquiales, para ser catequistas de periferias que salen a la calle. Siguiente. Los catequistas que son catequistas y no solo dan catequesis, que son testigos de la fe, que posicionan su autoridad como Jesús en nutrir a los demás. Bienaventurados los catequistas que celebran lo que enseñan, que viven el día del Señor, que se alimentan de la Eucaristía, que no dejan enfriar en su fe, que saben ser discretos, que saben adorar al Señor y enseñar a adorarlo. Todos los catequistas que abrazan su fragilidad, que son capaces de compadecerse y detenerse con los que sufren, que saben escuchar y llevar adelante la pedagogía de la presencia, que no se acostumbran a ver los rostros de niños que no conocen a Jesús, catequistas que luchan por hacer comunidad, que desempeñan la diaconía de la ternura y del acompañamiento, catequistas que saben dialogar, escuchar, catequistas de corazón sensible y bien preparado para acompañar las dudas, los sufrimientos y las esperanzas de los hermanos. Catequistas que se convierten en acompañantes y guías en el camino. El siguiente ya, y ahí terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor.
Vamos a pedir que permanezca un momento más con nosotros. Invitamos a la hermana Fátima Lugo Sosaya, misionera de las Hijas de la Madre Santísima de la Luz, que dirigirá unas palabras de agradecimiento a Monseñor. Monseñor José Francisco González, en nombre de todos los catequistas, agradecemos su presencia aquí en nuestro encuentro. También agradecemos esta conferencia que nos ayuda y nos ilumina en nuestra vida espiritual para tener en cuenta que no solamente es predicar el Evangelio, sino llevar a Jesús con nuestra propia vida. Muchas gracias, Dios le bendiga. A ver, que se escuchen los aplausos.